apreciados estudiantes, es un gusto para mí saludarles y darles la bienvenida a esta que es nuestra cuarta semana de estudios del curso de Teología Arminiano-Wesleyana del programa de licenciatura en Teología de nuestro seminario. En esta semana vamos a profundizar acerca de algunos temas que tienen que ver justamente con la teología de Juan Wesley. En la semana anterior nosotros estudiamos algunos ejes que fueron fundamentales de la teología de Juan Wesley con relación a su doctrina acerca de la santidad. También abordamos algunas controversias que se suscitaron en la Iglesia Reformada acerca del tema específicamente de la predestinación y también la perseverancia de los santos. Y por último nosotros nos acercamos en nuestro estudio al pensamiento de Wesley acerca de la doctrina de los últimos tiempos. En esta semana nos vamos a adentrar en el método teológico de Wesley, también conocido como el cuadrilátero wesleyano. De acuerdo a cómo Juan Wesley entendió la salvación, es que se planteaba una preocupación significativa por la transformación social, de acuerdo a sus pensamientos, el proyecto de salvación que Dios realiza en su gracia para nosotros, decía Wesley, por nosotros y en nosotros, no sería exclusiva para la individualidad del ser humano, fuera de la historia, sino que afectaría de forma positiva y progresiva todas las dimensiones de la existencia, en lo comunitario, en lo social, en la naturaleza e incluso hasta el mismo cosmos. Y es en la esperanza de una nueva creación. Todas las dimensiones estarían sujetas a la gracia de Dios en dirección a una salvación y a una santificación de todo lo creado. Esta fue la perspectiva teológica de Juan Wesley. Pero ¿cómo es que llega él a producir este tipo de teología? ¿Cómo formuló las creencias de su pensamiento teológico? ¿Cuáles fueron las herramientas y procedimientos que ayudaron a Wesley a desarrollar su perspectiva teológica? Asegurándole que él interpretaba lo más adecuadamente posible la revelación de Dios. La respuesta aquí es que de alguna manera él tenía un método teológico. Este método es el que le permite al teólogo y a la iglesia reflexionar, formular y actualizar sus pensamientos, lo que se cree y por ende debe ser enseñado en cuanto a asuntos de fe y también las prácticas cristianas. Cuando se habla de método en la teología, se está haciendo referencia a un asunto que debiera captar significativamente la atención, ya que el método es la máquina de una producción, por así decirlo, de teología, y bajo sus operaciones determinará significativamente esa teología. Hablar de método teológico no es hablar directamente de los contenidos o temas de la teología, sino más bien de su forma, sus procesos y su práctica. El método teológico no enseña teología hecha, sino que enseña a hacer teología. Por ello la teología no debe conformarse solo con repetir sus temas o énfasis característicos, pensamientos que de alguna manera se están asegurando su pertinencia o su eficacia y su existencia futura. También se debe poner atención primero en la forma en cómo se hace teología, cómo se la produce. Debe preguntarse por el instrumental, por sus procesos, ya que esto de alguna manera va a determinar la orientación que tiene esta teología y también su eficacia y su existencia para el futuro. Es aquí donde surge nuestra preocupación por la metodología de Juan Wesley. ¿Cuáles fueron las fuentes, las jerarquizaciones y articulaciones que le ayudaron a desarrollar su doctrina en la seguridad que estaba interpretando adecuadamente la revelación de Dios? Allá por el año 1964 hace su aparición el teólogo y filósofo metodista Albert Hochler. Él acuñó el nombre de cuadrilátero wesleyano para acreditarle una metodología teológica en particular a Juan Wesley.
Esta definición surgió del análisis que Houghton realizó de las obras de Wesley, donde pudo identificar que éste habría ocupado 4 fuentes diversas para llegar a sus conclusiones teológicas. Primero, decía Houghton, las Sagradas Escrituras siempre estarían en primer lugar y por encima de todas, pero sujetas a las interpretaciones que les son instruidas por la antigüedad cristiana, o sea, la tradición. En tercer lugar, la razón crítica y un llamado existencial. Y por último, la cuarta fuente, que era la experiencia cristiana. En primer lugar, en relación a las Escrituras, Wesley se sumerge indudablemente en un lenguaje bíblico, en historias, imágenes y temas de la Biblia, haciéndola central en su estudio y meditación diaria. Houghton ha dicho que cuando Wesley era objetado por causa de autoridad doctrinal, su primera apelación era la palabra de Dios. Todas sus convicciones teológicas estaban arraigadas en las Escrituras y apeló a las mismas en su predicación y enseñanza. Wesley lo expresó así: las Escrituras son la piedra de toque para que los cristianos puedan examinar toda otra revelación real o supuesta. Así, la Biblia fue la palabra de Dios para Wesley. En forma escrita, la única regla a seguir tanto en asuntos de fe y práctica cristiana. La norma a usarse para distinguir entre el bien y el mal. Como una especie de llave hermenéutica para comprender la Biblia, Wesley formuló lo que se denominó la analogía de la fe. ¿Qué significa esto? Que todas las verdades contenidas de las Escrituras están conectadas y relacionadas entre sí, a saber, la naturaleza corrupta del ser humano, la justificación por la fe, el nacer de nuevo y la santificación tanto interior como exterior. La segunda fuente tiene que ver con la tradición. Houghton ha dicho que leer a Wesley resulta ser una excursión excéntrica a través de lo largo y ancho de la historia del pensamiento cristiano. En su teología apeló a la iglesia primitiva y a la tradición cristiana en general, como un testimonio competente y complementario del significado de las Escrituras. Y si queda todavía alguna duda, decía Wesley, consulto con quienes tienen experiencia en las cosas de Dios y luego los escritos mediante los cuales siguen hablando los padres aún después de muertos. Wesley creyó que entre más cerca del Nuevo Testamento sea un periodo histórico, más fiable será aquella tradición de la Iglesia. También Wesley se acercó a la tradición eclesiástica de su propia época, la tradición de la revelación de Dios en su Iglesia a través de la historia. Y para Wesley, el principio protestante de la sola Escritura no significó abandonar la tradición continuada de la Iglesia, sino que supo aprovecharla, manteniéndola de alguna manera subordinada a la palabra de Dios. La tercera fuente tiene que ver con la razón. Houghton ha dicho que si bien para Wesley la Escritura era la fuente principal y que a la vez podría ser iluminada por la tradición, esto no era suficiente sin la buena práctica de una razón crítica. Wesley lo expresó así: nosotros probamos la doctrina que enseñamos por las Escrituras y por la razón, y si es necesaria por la antigüedad. Esto tiene que ver con la tradición. El cristianismo es para Wesley una religión racional, porque está en plena sintonía con la razón eterna. La naturaleza de Dios es racional y el universo por el creador creado tiene una estructura racional y la razón humana fue creada para reflejar en parte la naturaleza de Dios y para entender la relación entre los seres humanos y también con Dios. Juan Wesley reclamó la razón como un instrumento del Espíritu Santo. Afirmó que el desprecio de la razón no tenía fundamento bíblico y que el mismo Señor y sus apóstoles tomaron el trabajo de razonar con sus enemigos.
Si bien la razón no puede engendrar fe, esperanza, ni amor a Dios, ni amor al prójimo, decía Wesley, esta rinde grandes servicios en echar fundamentos a la verdadera religión y en dirigirnos a la práctica de la vida cristiana. La cuarta y última fuente es la experiencia. Wesley hizo un fuerte llamado existencial a la experiencia de la gracia. Wesley, al dar a conocer los motivos por los cuales escribió sus sermones, dirá: me he esforzado por describir la religión verdadera, bíblica, y de la experiencia sin omitir nada que sea real de ella y sin añadir lo que no sea. Para Wesley, el cristianismo es la religión de la experiencia y existirá en la religión del corazón en lugar de la ortodoxia. El cristianismo es la religión de la experiencia y para él la ortodoxia, que significa esta recta doctrinal, decía: los demonios son tan claros en sus afirmaciones como lo son los creyentes. Por ello es que los cristianos verdaderos son llamados más allá de la ortodoxia a una auténtica experiencia del testimonio interior del Espíritu Santo, de que se es un hijo o una hija amado o amada de Dios. En este proceso, la Biblia describe lo que la vida cristiana debe ser, y la experiencia, decía él, confirma este significado bíblico. Dirá que la experiencia es suficiente para confirmar una doctrina basada en las Escrituras, pero que se apartará de una exclusividad en la experiencia, ya que ello podría dejar la verdad de Dios a los caprichos de los sentimientos individuales o colectivos. Por ello, enfatizará en que las Escrituras deben confirmar la verdad, pero el papel distintivo de la experiencia será energizar el corazón. Decía Wesley, y capacitando al creyente a practicar el verdadero amor con la inclusión de la experiencia. Wesley revitalizó la espiritualidad anglicana, la cual se encontraba desgastada por los defectos de la revolución industrial y el racionalismo. En este método cuádruple, Houkler ha dicho que hay un buen acuerdo fructífero para la teología contemporánea, ya que conserva la primacía de la Escritura, pero saca provecho de la sabiduría cristiana colectiva, como la tradición de otras épocas, y la cultura también rescata el evangelio del oscurantismo a través de la aceptación de las disciplinas de la razón crítica y en su énfasis sobre la experiencia cristiana de la gracia, dándole fuerza existencial a la teología que él mismo produce. En cuanto a las asignaciones de esta semana, estará dada por la confección de un bosquejo de sermón de santidad. Tengan en cuenta que las especificaciones de la confección de este bosquejo, y lo remarco que es un bosquejo, no es todo el bosquejo completo, no todo el sermón completo, sino un bosquejo de sermón. Entonces, todo esto estará en la plataforma y se espera que el bosquejo de sermón esté basado en la exégesis del pasaje que ustedes han seleccionado y cumpla con los requisitos homiléticos que ya deben tener en este nivel de estudios. En el foro también de integración, para esta semana estaremos respondiendo a una consigna que visualiza el cuadrilátero wesleyano en su conexión con la vida y misión de la Iglesia actual en este contexto de posmodernidad. Deseo en particular, hermanos, que tengan una semana fructífera de trabajo, de reflexión, que sea también de recibir todo lo que está en plataforma subida. Estoy agradecido también de que muchos están compartiendo sus motivos de oración en el foro de oración y también compartiendo alguna palabra. Así es que también deseo que ustedes puedan aprovechar todo lo que estamos subiendo como materiales complementarios y les animo a enriquecer su conocimiento a través de esto. También quiero animarles a mirar la tercera parte del video El hombre de Aldersgate, donde seguiremos apreciando los pensamientos de Juan Wesley en una manera animada. Quiero desearles que tengan una bendecida semana de estudios, que Dios los bendiga muy ricamente. Estoy orando por cada uno de ustedes.
Un saludo sincero desde la Patagonia Argentina.